Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema los gastos y costas en materia agraria. Es una interrogante, de hecho. Y desde luego que es un tema que impacta en los honorarios de las abogadas y de los abogados que litigan la materia agraria. Resulta que la legislación agraria, su intención original era proteger a los más desprotegidos, ahora llamados vulnerables. Y fue precisamente para el motivo por el cual la impartición de justicia dirigida a los campesinos estuviera libre de cualquier costo, de cualquier cantidad de dinero, porque la clase campesina, que conforma la mayor parte de los ejidatarios y ejidatarias y comuneros, pues siempre han tenido esa característica de la escasez de dinero. Y la idea original fue que la falta de dinero no fuera un impedimento para tener acceso a la administración e impartición de justicia para la defensa de sus derechos y de sus tierras ejidales y comunales. Esa es como una breve introducción en relación al antecedente. Es por eso que hasta el día de hoy, en los juicios agrarios, en las demandas ante el Tribunal Agrario, se está exenta de la obligación de pagar gastos y costas entre las partes, entre los abogados, independientemente de quién gane o quién pierda en sentencia. El juicio agrario, y aquí vienen algunos puntos interesantes, el juicio agrario tiene suplencia o está suplido por la legislación civil federal, es decir, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Procesal en materia civil del Fuero Federal. Código Procesal de Civil Federal y Código Civil Federal. Ambos sí contemplan la figura o la posibilidad de cubrir gastos y costas que se generen en un juicio. Pero, a pesar de que es supletorio en materia agraria, ambos códigos, lo que es la figura jurídica o la acción o prestación de gastos y costas no aplica en materia agraria. Recordemos que no todo lo establecido en la legislación civil federal aplica en automático en materia agraria. Tiene sus condiciones, tiene sus características de cuándo sí puede aplicar. Y una de las principales características consiste en que para que una ley pueda aplicar de manera supletoria, en este caso, la ley agraria debe señalar, aunque sea de manera somera, o en su caso, se debe deducir que sí está contemplando esa situación o esa figura jurídica que no fue desarrollada en la ley agraria, pero que hace referencia, o por la deducción lógica se sobreentiende que sí debe ser suplida lo que falte en materia agraria. E insisto, por su esencia, como lo dije al principio, desde un origen no se contempló, no se consideró la cuestión de gastos y costas en los juicios en materia agraria. De modo que si eres abogada iniciando con los primeros asuntos agrarios o eres abogado,
no te vayas a exhibir solicitando prestaciones de gastos y costas que son totalmente improcedentes. De hecho, a veces me encuentro con formatos descargados de internet, o esos que te venden en paquete de 1000 formatos por 200 pesos, o algunos abogados incluso los comparten o los venden, y en cuanto me voy a las prestaciones, elijo un formato al azar para ver qué tan útiles son en materia agraria, porque te los venden diciendo que son de materia agraria, pero sin batallarle tanto me voy a las prestaciones, y en cuanto dice reclamo el pago de gastos y costas, desecho el formato y todo el paquete de una vez. No sirve. Son formatos adecuados, que intentaron adecuarlos de la materia civil o mercantil a la materia agraria. Lo tomo como una referencia y ya no pierdo mi tiempo revisando más formatos. Y si de acaso tu contraparte hace valer esa prestación de gastos y costas, pues igual, si no quieres batallar, ignóralo, o simplemente por ahí plantea la excepción de lo que te vengo explicando. La Corte incluso tiene algunas jurisprudencias firmes en materia agraria que señala la improcedencia del cobro de gastos y costas, y sobran tesis aisladas ahí de los colegiados en ese sentido. De hecho, hasta hay una jurisprudencia que obliga al tribunal agrario a pagar los honorarios de los peritos que van a intervenir en un juicio agrario. Hasta antes de la pandemia, de vez en cuando aplicaban ese criterio. Después de la pandemia, los tribunales se quedaron sin presupuesto, y de hecho hasta sus propios peritos que en materia de topografía tenían fueron despedidos. Así que valora si te quieres enfrascar en un pleito casado de que a fuerzas vas a querer que el tribunal agrario pague los honorarios del perito. Te puede resultar contraproducente, incluso hasta por la pérdida de tiempo. En conclusión, los gastos y costas no pueden ser objeto de una condena en sentencias dictadas por el tribunal agrario, al no estar regulados ni establecidos por la ley agraria, ni de manera supletoria. Pero ahí no termina todo. A veces me critican de tener una mente inquieta, de intentar siempre ir un paso más allá de lo que aparentemente establece la ley. Siempre he sostenido que es la naturaleza de ser de la sociedad, es dinámica, está cambiando para bien o para mal, eso es relativo, está cambiando. Y la ley siempre va un paso atrás del cambio social, y los abogados deben de ir un paso atrás de los cambios de las leyes. Así que en pocas palabras, vamos 2 pasos atrás siempre. Y cuando me atrevo a emitir una opinión visionaria o deducir qué es lo que viene, pues me llueven las críticas. Por ejemplo, cuando dije que a partir de la pandemia los medios electrónicos, las plataformas digitales, las redes sociales iban a volver ya una herramienta de trabajo para los abogados, me tacharon hasta de tonto, ¿no? Y pues miren, aquí estamos con un ejemplo de la importancia del uso de las redes sociales exclusivamente para abogados y abogadas, y no se diga también para los ciudadanos interesados en el tema de la justicia y el litigio y el derecho agrario, en este caso. Pues resulta ser de que si es evidente que tu contraparte actuó de muy, pero muy mala fe, y resulta más que evidente, e hizo gastar a tu cliente por una demanda notoriamente improcedente, utilizando incluso documentos falsificados, declaraciones falsas, ahí queda la pregunta en el aire. Ya es un hecho que el tribunal agrario no es competente para condenar de gastos y costas. Y a veces mis clientes me lo preguntan, iniciado, entonces no podemos hacer nada. Le digo, ¿sabes qué? Sí lo podemos llevar a la materia civil, con el juez civil de primera instancia del Poder Judicial del Estado que corresponda.
Y le respondo esto por lo siguiente, colegas y ciudadanía que me está escuchando. El Tribunal Agrario, en sentencia, no restringe de que si tú te sientes que tienes el derecho de ir a reclamar gastos y costas ante una instancia distinta, como es el juez civil de primera instancia, no significa que no lo puedas hacer, porque operaría exactamente en la misma lógica de que cuando concluye un juicio, se dicta una sentencia y se determina, sobre todo, que tu contraparte mintió en las declaraciones y de manera evidente, no fue un error de cantidades o de números o de nombres, fue más que evidente la mentira que planteó desde el principio y hasta el final, que presentó documentos falsos y los peritos acreditaron que en efecto eran documentos falsos. Entonces, eso es delito. La gran mayoría de las sentencias que dicta el Tribunal Agrario, declarando nulo o cancelando documentos que se probaron que eran falsos o ilegales, es rara la vez que el Tribunal Agrario le gira un oficio, le da parte al Ministerio Público. Es rara la ocasión. Pero, de hecho, se sobreentiende, o de manera tácita, debemos entender que le deja libre el derecho a las partes, en este caso al perjudicado, al afectado, para que acuda al Ministerio Público a iniciar una denuncia penal por falsificación de documentos, uso indebido de documentos falsos, falsedad de declaraciones ante una autoridad, y es del orden federal, el Tribunal Agrario, donde pudieron haber mentido. Entonces, sí procede una denuncia penal, una querella en materia penal, por ese motivo que se estoy explicando, y fue producto de una sentencia. Entonces, en esa lógica, considero yo, como abogado, también puede proceder el reclamo de los gastos y costas que debe pagar la contraparte por haber actuado, recalco, de mala fe, y que eso haya sido totalmente evidente. Insisto, esas acciones que se derivan de la materia penal o de un juicio, de que esas acciones que se derivan del juicio agrario o de la materia agraria, que pueden ir a terminar ante el Ministerio Público o ante el juez civil, la ley no te lo, la legislación agraria no te lo marca como tal, pero tampoco te lo prohíbe. En mi caso, insisto, lo he hecho. Incluso como una reflexión final, a propósito de gastos y costos, sabemos que las copias certificadas son caras, si las tiene que cubrir sobre todo el ejidatario, que anda costando cerca de 19 pesos por cada foja u hoja, y muchas veces son necesarias. En materia de amparo, en los juicios de amparos, existe jurisprudencia firme de que las copias certificadas no deben de tener un costo si están en poder de otra autoridad o una dependencia pública. Y siempre he insistido en eso, que un derecho que se logra conquistar en alguna otra área o alguna otra rama o especialidad, también se puede hacer extensivo y cubrir otra área, en este caso lo agrario. De modo que ahí también nos queda esa tarea importante. Porque también he conocido colegas que en materia agraria se amparan en contra del, por ejemplo, del cobro de las copias certificadas. Pero pues igual se vuelve un círculo vicioso en cuánto te sale un amparo y en cuánto te sale pagar las copias certificadas. Pero bueno, eso también viene a la reflexión de a propósito de cuánto me sale un juicio y qué pasa con los gastos y costas. Hasta ahí la conclusión. Si quienes me están escuchando tienen algún punto de vista, alguna experiencia en relación a los gastos y costas, que pudiera compartir un caso real de que, ¿sabes qué? Acá sí logré que me pagaran los gastos y costas de esta manera, va a ser muy, pero muy valioso para toda la audiencia que lo puedas compartir para que
esta clase de videos pues tenga mayor impacto y pueda servirnos a todos y a todas. Por el momento me despido y nos vemos en el siguiente video. Pasen todos buena tarde o buenas noches.